Buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Iniciamos una semana con información importante de Guatemala y el mundo, pero antes queremos invitarlo a que comparta con nosotros algo que quiera dar a conocer que está pasando en su entorno. Puede hacerlo a través del WhatsApp de Guate Reporta 4003-3859. Comenzamos. Este domingo 5 de julio, el presidente Alejandro Yamatei no dio su acostumbrado mensaje presidencial en donde da a conocer las nuevas disposiciones que entran en vigencia. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia dio a conocer que la restricción de circulación, tránsito y locomoción entre los departamentos de Guatemala, Zacatepeques, Escuintla y Quetzaltenango continúan vigentes para la semana del 6 al 13 de julio. Durante la semana circularán los vehículos con placas pares los días que sean pares, como el lunes 6, miércoles 8 y viernes 10 de julio, mientras que los que tengan placas impares lo harán el martes 7, jueves 9 y sábado 11. Quien incumpla la norma será sancionado con el pago de multa de 500 quetzales. Además confirmó que sigue el toque de queda nocturno, el cual inicia a las 18 horas y termina a las 5 horas del día siguiente en todo el país. Y el próximo domingo también habrá cierre total. Las autoridades de Quetzaltenango negaron este lunes que exista un cierre en esa ciudad debido al incremento de casos de COVID-19. Lo que sí se confirmó es la instalación de 11 puestos de control en los ingresos del municipio para prevenir la propagación del brote. En los puestos de control se encuentran agentes de la Policía Municipal de Tránsito, de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército de Guatemala. Además, las autoridades se ubican en 11 puestos de control ubicados en los ingresos del departamento de Quetzaltenango para respetar la disposición presidencial de no permitir el ingreso o egreso. El Ministerio de Salud Pública informó este domingo que la cantidad de casos de COVID-19 en todo el departamento llegó a los 792, es decir, el 3.4% del total de casos en el país. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que varias vías de tránsito fueron afectadas por las lluvias reportadas durante la noche de ayer y esta madrugada. Por el momento, las autoridades no han reportado personas fallecidas o heridas durante estos incidentes. Sin embargo, el haber carreteras bloqueadas por derrumbes afectan el paso de decenas de personas. Un derrumbe ocurrió en el kilómetro 11.5 de la ruta de Boca del Monte hacia la ciudad capital, el cual obstruía el paso de vehículos. El personal de Covial también realizó la limpieza de un descenso de flujo de lodo y escombros en el kilómetro 136 de la CA1 en Sololá, el cual bloqueaba todo un carril. Según el reporte de Conred, en las últimas 72 horas registraron 7 incidentes provocados por las lluvias, afectando a 60.044 personas de Amatitlán, Villacanales, Misco, Guatemala, Varillas, Huehuetenango, Chiquimulilla, Santa Rosa, Esquipulas, Chiquimula y Sololá. El Ministerio Público informó sobre una investigación de una banda denominada Los Polis de la 11, sindicados de cometer los delitos de casos especiales de estafa, asociación ilícita y uso público de documentos de identidad. Presuntamente, varios agentes de la Policía Nacional Civil están vinculados a la estructura criminal que habría sustraído 414,000 quetzales de una agencia bancaria. Diferentes allanamientos fueron desarrollados en Jutiapa, Guatemala, Izabal y Escuintla para lograr la detención de sus integrantes. Entre los capturados hay agentes. Al momento, los capturados son Mariano de Jesús Ordóñez Galicia, Mario Antonio Carrera Revolorio y Mira Noemí Martínez Medrano. La capacidad de los hospitales se encuentra en su límite y una de las grandes preocupaciones de las asociaciones es el avance de la pandemia en el interior del país, pues acá el acceso a la salud es aún más complicado. Andrea Domínguez nos da los detalles. Andrea, nos enlazamos contigo para que nos amplíes esta información. Adelante. Buenas tardes, Paula, al igual que a nuestros televidentes, así es, y es que con el avance de la pandemia también empieza a preverse ya lo que había señalado la COPRECOVID respecto a que las áreas rurales empezarían a ser las más afectadas con más casos de coronavirus. Según lo registran los últimos informes del Ministerio de Salud, el departamento de Guatemala es quien más casos suma, con cerca de 16,000 casos. Sin embargo, ya se pueden ver varios departamentos que han tenido en los últimos 5 días incrementos severos de estos casos. Por ejemplo, el de Escuintla, quien en tan solo 5 días pasó de tener 970 casos a
1.469, 499 casos en menos de una semana. Lo mismo sucede en Zacatepeques, quien aumentó cerca de 300 casos en 5 días, y le sigue Izabal con 100 casos, algo que según las autoridades es preocupante, pues más de 7,000 comunidades en el interior del país no tienen acceso a la salud, mucho menos a la primaria. Escuchemos. El mismo Ministerio de Salud ha identificado que hay un déficit de 4,000 centros y puestos de salud a nivel nacional, que está dejando fuera de la atención de un servicio público de salud a más o menos 7,641 comunidades. Eso ya está identificado desde algunos años atrás. Y no hubo anteriormente ninguna acción dirigida a disminuir esa brecha. En ese sentido, nosotros consideramos que los más afectados precisamente van a ser estos departamentos que no cuentan con ningún servicio de salud, estas comunidades que tienen que ver con Alta Verapaz, Baja Verapaz, ¿verdad? El mismo Petén, que tienen comunidades que no cuentan con un puesto o un centro de salud. Y por el otro lado, definitivamente en los departamentos donde actualmente ya hay casos a nivel de contagios muy altos, es donde más se va a ver la situación, ¿verdad? Ya en las cabeceras departamentales, por ejemplo, de El Progreso, de Quiché, de Huehue, ¿verdad? Definitivamente esto se va a ir diseminando en las diferentes comunidades. Este día el viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud informó que entre el 90 y 95% de los mismos se encuentra completamente lleno. A ello ha asegurado que por cada 1,000 casos que se registran al día en el país se requieren 100 camas para pacientes que se encuentran en estado crítico, donde el 80% de los casos que han sido registrados al día requiere de oxígeno, mientras que un 20% requiere cuidados intensivos, como lo son también aquellos aparatos para permitirles respirar, algo que está siendo aún más complicado en el interior del país, según lo aseguran las asociaciones, debido a que en el departamento de Guatemala es donde se centra cerca del 80 y 90% de la atención que se está dando en este momento a el coronavirus. Con esta información y con imágenes de Byron García, yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Reportó Andrea Domínguez. Situación complicada sin duda en todo el país, en los hospitales. Muchísimas gracias, Andrea, por su reporte. Continuamos con más información. Se habilita el segundo centro de bienestar respiratorio en la capital. Las autoridades de la Municipalidad de Guatemala y el Ministerio de Salud inauguraron la segunda sede en la que se atenderán casos asintomáticos y leves de COVID-19. Edwin Pitán nos tiene la información. Edwin, adelante con tu informe, te escuchamos. Hola, muy buen día. Este es el centro de atención respiratoria que se ha habilitado este día por las autoridades de salud y la Municipalidad de Guatemala en la colonia Quinta Samayoa, en zona 7 de la ciudad de Guatemala. En este lugar se estarán evaluando a las personas que tengan algunos síntomas y problemas respiratorios, asimismo aquellos casos asintomáticos y leves de COVID-19. Este día se han habilitado estas instalaciones para que las personas de la zona 7 y otros lugares aledaños a este sector de la capital puedan ser atendidos por paramédicos y médicos en estas instalaciones. Como todos saben, ya los hospitales ya están bien colapsados, ¿verdad? Entonces ya la gente no sabe ni a dónde ir, ¿verdad usted? Entonces es bueno que por lo menos tengamos algún lugar cerca de donde vivimos para ir a abocarnos, ¿verdad? Pues yo miro que está bien, porque por lo menos hay un hospital cerca, ¿verdad? Para una emergencia. Aquí en la colonia, ¿usted ha sabido de vecinos, de conocidos, familiares que se hayan infectado de coronavirus? Pues no. Hasta el momento no. Hasta el momento, gracias a Dios, no. Este es el segundo centro de bienestar respiratorio que se está habilitando en la capital por las autoridades del Ministerio de Salud y la comuna capitalina. En ningún otro municipio del departamento de Guatemala se está implementando este tipo de centros de bienestar respiratorio. Recordemos que este es un reforzamiento al nivel primario de salud para contener la propagación del coronavirus en el departamento de Guatemala, porque es el lugar en el cual está el foco de la pandemia. Edwin Pitán con imágenes de Eric Ávila.
Muchísimas gracias, Edwin, por tu reporte desde este centro. Y como le comentamos hace un momento, este lunes los ingresos a Quetzaltenango se encuentran con presencia de agentes de la Policía Nacional Civil, personal del Ejército y de la Policía Municipal de Tránsito, quienes se encargan de verificar que las personas que ingresan a Xela lo hagan por una razón indispensable. El incremento de casos de COVID-19 en el departamento motivó a las autoridades a incrementar los controles en los ingresos a la ciudad. Nuestra compañera María José Longo está en Xela y nos describe el panorama. Buenas tardes, María José, escuchamos esta información. Adelante. Feliz tarde en el estudio, buen inicio de semana a toda la audiencia de Guatevisión. Como había sido anunciado por las autoridades municipales y departamentales, este lunes se intensificó el control en los ingresos a la ciudad de Quetzaltenango. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito, así como de la Policía Nacional Civil y personal del Ejército, participan en estos puestos de control instalados en los ingresos a la ciudad de Quetzaltenango, con el fin de comprobar que las personas que ingresan a la ciudad lo hagan por alguna actividad indispensable. Por esta razón, los agentes están solicitando que los pilotos y las personas que ingresan a la ciudad lleven un salvoconducto. Los controles fueron reforzados y estamos verificando toda la documentación que puedan avalarlos para poder circular dentro de lo que es el casco urbano de Quetzaltenango. Sí hay personas que realmente no tienen mayor cosa que venir a hacer, entonces eso el día de ayer se socializó y hay mucha gente que no acata ciertas disposiciones, entonces se están retornando. Los automovilistas que no comprueben por medio de documentos que llevarán a cabo una actividad indispensable en Quetzaltenango son retornados. Y también es importante recordar que deben portar todos los documentos indispensables o de lo contrario serán multados. La Policía de Tránsito también hizo un llamado a los automovilistas para que no intenten sobornar a los agentes de tránsito. También la multa es de 500 para todas aquellas personas que no respeten las disposiciones presidenciales, ¿ya? Las placas pares y las placas impares. Entonces todo eso se tiene que respetar. Sí, por favor, se le recomienda a toda la población los documentos que ya fueron mencionados, que todo lo carguen en orden y por favor se le recomienda de que no estén ofreciéndole dinero a los señores agentes. Los controles fueron intensificados este lunes y se espera que concluyan el sábado, pero todo dependerá de las disposiciones presidenciales que serán anunciadas el domingo. Los controles se intensificaron por el incremento de casos en Quetzaltenango, que ya suman 792. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Muchísimas gracias, María José. Por supuesto que vamos a estar al pendientes de cómo se desarrolla esta información durante todo el día. Es momento de hablar de temas de salud, porque la testosterona es la hormona de la masculinidad, pero generalmente también es la que más confunde a los hombres. En la siguiente nota de salud le contamos todo sobre este tema. La testosterona es la hormona más relacionada con la masculinidad. La voz grave, la musculatura, las características diferentes de la mandíbula y todo lo demás generalmente se relaciona con la testosterona. No obstante, el Dr. Landon Trust de Mayo Clinic dice que a medida que los hombres envejecen, los niveles de testosterona tienden a descender y eso ocasiona varios síntomas posibles, como menos energía, función sexual, aumento de peso y pérdida muscular. Sin embargo, el nivel exacto de testosterona, que se considera bajo, depende de algunos factores, entre ellos la edad. El Dr. Trust dice que en general un valor menor a 300 nanogramos por decilitro de testosterona se considera por debajo de lo normal. Existen muchas opciones de tratamiento, desde sustancias alternativas hasta compuestos de testosterona, pero todas conllevan el riesgo de efectos secundarios, tal como sangre demasiado espesa. El Dr. Trust anota que quienes creen tener baja la testosterona deben visitar al proveedor de atención médica para hacerse análisis, aunque es importante recordar que la terapia con testosterona tiene límites. Todos los hombres mejorarán y quienes lo hagan será de manera modesta. Así que no existe ninguna cura ni ningún fármaco milagros. Cortesía de la red informativa de Mayo Clinic. Y la baja incidencia de COVID-19 en Uruguay y el estricto protocolo sanitario aprobado llevaron al país sudamericano a convertirse en el primero de Latinoamérica en retomar la presencia de niños en las escuelas, después de más de 3 meses impartiendo clases virtuales. El uso de mascarilla, la limpieza del calzado en una alfombra sanitaria, la desinfección de manos y dar respuestas a un breve cuestionario son algunos de los pasos que los estudiantes deben afrontar antes de acceder al aula, en el que deberán mantener distancia con sus compañeros.
Y este lunes la ciudad de Nueva York entró en la fase 3 de reapertura económica, lo que permitirá abrir sus puertas a salones de masajes, de manicura y de tatuajes. Los restaurantes seguirán atendiendo en las terrazas, pero contarán con más espacio en el exterior para poner mesas. El gobernador Andrew Cuomo anunció que la ciudad continúa con sus planes de reapertura al dar a conocer los nuevos datos sobre el coronavirus que muestran una baja en todos los indicadores, luego de un alza en los nuevos casos el pasado viernes. India se convirtió este lunes en el tercer país con más casos de la pandemia de coronavirus, registrando 697.358 casos confirmados, con un aumento de 24.000 solo en las últimas 24 horas. Hasta el momento, India ha reportado 19.963 muertes por la pandemia, una tasa menor que la verificada en la mayoría de los otros países gravemente afectados. Con los hospitales saturados, Nueva Delhi abrió un gigantesco centro de aislamiento de una capacidad de 10.000 camas, muchas de ellas fabricadas con cartón en un espacio dedicado a reuniones religiosas. Con esta información nosotros vamos a nuestro primer corte comercial, pero ya regresamos con más a Noticiero Guatevisión. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de conocer las condiciones del clima para las próximas horas con Pamela Valdés. Adelante. Buenas tardes, qué gusto poderles acompañar. Es momento de compartirles la información del clima para esta tarde. Iniciamos con esta imagen satelital. Cabe resaltar que tendremos probabilidad de lluvias y actividad eléctrica, especialmente en los departamentos ubicados en la costa sur, dirigiéndose hacia el norte del país. Por otra parte, tendremos el periodo con calor, pero no se descarta la probabilidad que se presenten cielos parcialmente nublados. A continuación, a través de la gráfica del territorio nacional, le damos a conocer las condiciones para esta tarde, para las próximas horas, y tendremos probabilidad de lluvia para la meseta central, incluida la ciudad capital, parcialmente soleado para los departamentos ubicados en el oriente y la costa sur. Tendremos pocas nubes para el oriente. Regresamos con lluvia para el departamento de Izabal, pocas nubes para los Verapaces y totalmente soleado para el departamento de Petén. Y las condiciones a continuación en los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital, se espera para el martes, miércoles y jueves principalmente tormentas eléctricas en horas de la tarde y parte de la noche, y las temperaturas máximas se registran de 26 grados centígrados para los 3 días. Y por último, la salida del sol la esperamos mañana a las 5:39 de la mañana y se ocultará a las 6:36 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Que tengan una excelente tarde. Repasamos brevemente las disposiciones presidenciales para la semana, y es que la circulación por número de placa particular en los 4 departamentos se mantiene. La restricción de libre locomoción continúa de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Se limita el tránsito y la circulación de personas, tripulaciones, pasajeros, vehículos o todo tipo de transporte terrestre particular y de pasajeros. También se prohíben las celebraciones de entidades de gobierno y personas particulares. No se permite realizar ninguna actividad de celebración como aniversarios, eventos conmemorativos o similares que generen riesgos en la salud. Las medidas sanitarias de prevención complementarias se deben aplicar en todos los lugares, locales, comercios, entidades y similares que estén autorizados en las disposiciones presidenciales para su funcionamiento y que tengan permitida la asistencia de público o usuario. La atención en entes públicos o privados debe concluir a las 16 horas. La atención directa o presencial, cumpliendo el distanciamiento social de al menos 1.5 metros, preferentemente con el uso de divisiones o pantallas de protección. Se deberá respetar y cumplir el distanciamiento social por persona. Colocar en el ingreso de cada instalación un rótulo que indique el número de personas permitidas. Recuerde que el domingo 12 de julio queda restringida la locomoción a nivel nacional. La permanencia en la residencia es obligatoria para todos. Con esto continuamos con más información, y es que la semana pasada la ministra de Salud dijo que es responsabilidad del gobierno utilizar o no el centro médico militar durante la pandemia. Sin embargo, ¿cuál es la situación tanto del ejército como de su hospital a raíz de la enfermedad? Felipe Agarram está ahí para contárnoslo. Felipe, esta información pues es muy importante para conocerla, así que estamos ya listos para escucharte. Adelante. Sí, es que con los hospitales de la red nacional al borde del colapso, o en algunos casos ya colapsados del todo, uno de los temas que ha salido a relucir en la opinión pública es la no utilización
del Centro Médico Militar para tratar a civiles con COVID-19. Hace unos días, el 1 de julio, en conferencia de prensa, la ministra de Salud nos daba esta explicación sobre quién tiene la responsabilidad para habilitar o no el Centro Médico Militar para este fin. Vamos a escuchar a la ministra. En relación al tema del hospital militar, como ustedes bien saben, estos son temas de coordinación a nivel de gobierno. Este es un proceso que se está trabajando a través del señor presidente. Estas son actividades o decisiones del señor presidente. La ministra señala a la presidencia, de momento no ha habido pronunciamiento de parte del gobierno de Alejandro Giammattei, pero sí del Ministerio de la Defensa, quien es la cartera que regenta este centro hospitalario. Hace un momento platicamos con el coronel Juan Carlos de Paz, el vocero del Ministerio de la Defensa Nacional, y nos explicaba por un lado que hay una sección del Centro Médico Militar que ha sido dada al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para tratar a civiles. Esto se acordó en tiempos del ministro Hugo Monroy, y por otro lado también nos explica que la situación en este hospital puede no ser la más conveniente en estos momentos. Vamos a escuchar al vocero, al coronel Juan Carlos de Paz. Bueno, actualmente el Ejército de Guatemala cuenta con 385 pacientes activos, o sea, que han sido declarados positivos a COVID. Tomando en cuenta eso, pues se ha hecho una proyección de que las camas que tiene ahorita ocupadas pues ya están llegando a su capacidad que tiene y que podrá tener, tomando en cuenta cómo se está desarrollando la pandemia. El Centro Médico Militar cuenta con un aproximado de 300 camas. Esta infraestructura médica está diseñada para atención de pacientes del ejército y para también esos derechohabientes. No se cuenta con toda la capacidad que a veces se piensa que pueda tener. Si hacemos un recuento de los respiradores, por ejemplo, que hay en el Centro Médico Militar este día, estamos hablando de 5 o 6 únicamente. El Ejército de Guatemala tiene pues sus propios problemas para hacer frente a la pandemia. Son 385 los efectivos que han dado positivo por el COVID-19 en lo que va de enfermedad en el país, y como ya escuchamos al coronel de Paz, el Centro Médico Militar va a tener que ampliar su capacidad de camas para poder hacer frente a la crisis. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Yo vuelvo contigo al set principal con imágenes de Carlos Hernández. Muchísimas gracias, Felipe, por ampliarnos esta importante información. Nosotros ahora nos trasladamos a noticias departamentales, y es que huehuetecos demandan al Consejo Municipal agilizar el inicio de la ejecución de proyectos, pues a 6 meses del año la obra no se inicia. Los vecinos señalan incapacidad de las autoridades ediles que justifican la crisis por el coronavirus y la baja recaudación como las razones por las cuales aún no hay ejecuciones. El periodista Mike Castillo le ha dado seguimiento a este tema por las preocupaciones de los pobladores y el temor a que algunas obras se queden pendientes para el otro año. Buenas tardes, Mike, adelante con tu reporte. Buenas tardes, Nimsi, amigos de Noticiero Guatevisión. La preocupación del colectivo de transparencia no es para menos, pues la mayoría de municipalidades no supera el 35% de ejecución de su presupuesto. Únicamente 3 poblados superan el 47, 48 y 49% de ejecución. Algunos, como Tectitán, apenas llevan el 11%. En rubros como las dietas del Consejo en la cabecera ya hay una ejecución del 54%, pero temas ambientales y de recursos naturales no superan el 7%. En rubros de apoyo a la salud preventiva, de los 90,000 quetzales asignados, no se ha ejecutado nada, según el portal del Ministerio de Finanzas. En temas de agua y saneamiento básico, únicamente el 5%. Respecto a protección social, el 2% es lo que se ha ejecutado. En términos generales, de el 100% a esta fecha, únicamente el 18% se ha ejecutado en el caso de la cabecera departamental. Vemos con mucha preocupación la baja ejecución presupuestaria de los fondos públicos de las municipalidades del departamento de Huehuetenango. En este caso, la cabecera departamental lleva un porcentaje de un 21% de ejecución presupuestaria. Consideramos que administrativamente la municipalidad no está funcionando. Hacemos un llamado a las autoridades municipales para que se ejecuten los programas de gobierno municipal en temas y programas que beneficien al municipio de Huehuetenango. Algunas municipalidades han priorizado su presupuesto para la adquisición de vehículos, como en el caso de Jacaltenango, donde
En Guatecompras aparecen varios eventos para un pick-up, un camión de volteo y una pluma de retroexcavadora, todo bajo el estado de calamidad. Este es el reporte que tengo a esta hora. Regreso con ustedes al estudio. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Mike, por tu información. Continuamos con más noticias. Para reactivar la economía en el suroccidente, el Ministerio de Economía entregó a la ONG Haz Desarrollo 25 millones de quetzales para que ejecute los fondos apoyando a empresarios que los necesiten para afrontar la crisis de la pandemia. Las autoridades informaron que los fondos fueron entregados a préstamo para que Haz Desarrollo los distribuya a empresarios de la región con un plazo de 36 meses y al 10% de intereses sobre saldos. El proyecto tiene el agregado, el complemento de que vamos a empezar a trabajar con grupos solidarios. Buscamos apoyar a las señoras, a las señoritas que forman los grupos solidarios y que muchas personas también dependen de los créditos diarios, con lo cual pues quizá comen, pero no se alimentan. Según representantes de Haz Desarrollo, los empresarios que opten al préstamo no pagarán gastos administrativos y serán supervisados para que inviertan el dinero en sus empresas. Tenemos un colegio y debemos más de 400,000 quetzales de sueldo, de salario del catedrático, pero lamentablemente no podemos sacar toda esa cantidad, ¿verdad? Pero algo que nos dieron ahí, pues ya podemos ayudar aquí a los señores maestros para el sostén de su familia, pues. El Ministerio de Economía, Antonio Maluf, indicó que ya tienen varios años de trabajar con Haz Desarrollo y desde entonces no han tenido problema y serán fiscalizados por los diputados de la región. Reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. Es momento de conocer cuáles son los contenidos que se han vuelto virales en redes sociales en las últimas horas. Iniciamos con esta publicación en Facebook que tiene decenas de comentarios y ha sido compartida muchas veces. Fue hecha por la cuenta Noticias de Totonicapán y se trata de un hecho ocurrido durante el fin de semana. Es un hombre que fue interceptado por agentes de la Policía Nacional Civil en la zona 2 de Chimaltenango al transportar de forma inadecuada a un rebaño de cabritos amarrados en la parte de atrás de su vehículo. Según la cuenta de Facebook, el hombre fue sancionado por este hecho. Es viral este video en Twitter que tiene más del 1 millón de reproducciones. Se trata del momento en que un agente de la policía que perdió la pierna en un accidente de tránsito vence a un instructor fitness en un duelo de lagartijas luego de varios minutos. El hecho, que ha generado miles de elogios al oficial de seguridad, ocurrió frente al Palacio Nacional de la Ciudad de México. Métanse al carril. Métanse al carril, muchachos. Dos, por favor. Vale. Dos, por favor. Venga. Bien dibujadas, muy bien dibujadas. Vamos, vamos. Adelante, jefe. 200. Casa Body Trainer. Va a ganar. Se va a ganar. Vamos, venga. Vamos con todo. Bien. Échale ya. Y por último, es viral este video en Facebook que tiene más de 2 millones de reproducciones. Se trata del primer baile de la ex Miss Colombia Daniela Álvarez, luego de la cirugía de amputación de una de sus piernas a la que fue sometida en las últimas semanas. El video, que tiene miles de comentarios en apoyo a Álvarez, fue acompañado del mensaje: no importan las dificultades, debemos ser resilientes en la vida. No olvide que puede encontrar más contenido viral en nuestras redes sociales y en guatevisión.com. Noviecitos en la sal, se dan besos de coral. Noviecitos en la sal, esa que se anima se revuelvan con la arena. Ese coro se revuelvan con la arena. Es la cosa. Es momento de ir a un corte comercial, pero regresamos con lo que ustedes nos comparten a través de Guate Reporta. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso y damos un repaso a los videos o fotografías que nuestros televidentes nos envían al WhatsApp de Guate Reporta 4003-3859. Enerkins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presenta. Nuestro televidente Rodolfo nos envió el video del deceso del lajar del volcán de fuego que se registró el fin de semana último. Las imágenes fueron grabadas en el rodeo Escuintla, en donde el río del Jute incrementó su caudal como nunca antes visto, según el reporte que recibimos. Recordemos que en este lugar el 23 de mayo último una autopatrulla quedó atrapada en la correntada y el 28 del mismo mes un vehículo particular fue arrastrado por un lajar que dejó 3 personas heridas. Cuidado ahí vos. No te metas, hombre, venite. Oye, viene más fuerte arriba vos, mira. Mira esa babosada ahí arriba. Un televidente, quien pidió el anonimato, se reportó desde la colonia Covinta, zona 3 de Villanueva. Nuestro televidente nos envió fotografías para mostrar el mal estado en que se encuentran las calles de esta comunidad. Según el reporte, las familias viven en este lugar desde hace más de 70 años. Sin embargo, las autoridades locales no se han preocupado en desarrollar un proyecto que mejore el ornato o el tránsito vehicular. Finalizamos con el reporte de Lili Monasterio, que nos escribió desde New Jersey, Estados Unidos. Nuestra televidente nos reportó que hace unos días la Iglesia Católica de San Pablo, ubicada en Princeton, reabrió sus puertas a los feligreses. Eso sí, todos deben cumplir con las nuevas normas para permanecer en el templo. Buenas tardes. Abrieron la semana pasada, llevamos mascarilla, hay una bombita de alcohol al entrar a la iglesia. Hay 2 personas esperándonos y diciéndonos que no nos podemos hincar, que no podemos usar las banquitas donde uno se hinca, no puede hincarse, puede estar sentado o estar de pie en los momentos que tocaba hincarse durante la misa. Y ponen un sticker en cada banca que fue ocupada para limpiar solo esas bancas donde se sentó la familia. Hay cada 2 bancas están cerradas con tape y las puertas están cerradas con color tape rojo porque no se abren las puertas principales. Entramos por un lado y a la hora de recibir la comunión el padre se pone doble máscara, una pequeña abajo y la transparente desde la cabeza que le cubre todo. Para dar la comunión se puede recibir solo en la mano y uno se tiene que hacer para el lado izquierdo, levantarse la mascarilla y ponerse la Santa Comunión en la boca sin irse a su lugar. Hasta que uno ya la puso enfrente del altar, uno regresa a su silla. Hay tapes cada 6 pies para mantener la distancia. Enerkins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presentó. Diputados de diferentes bancadas solicitaron a la Comisión Permanente programar una sesión plenaria para iniciar con la elección de magistrados de las Cortes del país. Dulce Rivera está con nosotros vía Skype para darnos más detalles. Dulce, ¿cómo estás? Nos enlazamos contigo para que nos amplíes la información. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Como tú comentabas, pues varios diputados, un total de 52, firmaron una carta que enviaron a la Comisión Permanente para solicitar diferentes motivos. Entre estos están solicitando una sesión plenaria para iniciar con el proceso de elección de los magistrados, tanto de la Suprema como también de las salas de apelaciones. En este sentido, los congresistas aseguran que no están de acuerdo con las decisiones que ha tomado la Comisión Permanente y que instan a que se respete el orden constitucional y también las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. En este sentido, pues se menciona la elección de los magistrados, pero también el tema de enviar el expediente en original del antejuicio en contra de los togados de la CC. Los diputados pues presentaron esta carta a la Comisión Permanente esperando una respuesta a sus solicitudes. Vamos a escuchar lo que ellos decían al presentar esta misiva.
El primero es que se retome la elección de magistrados tanto a salas como a Corte Suprema de Justicia, en la forma en que la Corte de Constitucionalidad ha emitido su fallo. Luego, que se den por enterados que el fallo del amparo que la Corte de Constitucionalidad ha emitido deja sin materia la comisión pesquisidora en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y como tercer punto, que en virtud de este mismo fallo se devuelva el expediente y se haga llegar a la Corte de Constitucionalidad a la brevedad posible. Creemos que es importante preservar el Estado de Derecho, el orden constitucional y que se acaten los fallos de la Corte de Constitucionalidad. De esa cuenta nosotros vamos a estar haciendo las acciones que nos corresponden en ley y que políticamente son viables para lograr preservar nuestro sistema democrático. Y bueno, parte de la carta también solicitan que cese todo tipo de actividades por parte de la comisión pesquisidora que se integró por el antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ellos aseguran que todas las actuaciones deben suspenderse, ya que el motivo que originó la existencia de este antejuicio no tiene las facultades legales para poder seguir su curso. También hay que mencionar que la semana pasada el presidente de esta comisión, Luis Rosales, aseguró que ellos estarían reuniéndose para avanzar con este proceso de antejuicio, que si bien lo han mencionado los diputados, quedó en suspenso por un amparo. Sin embargo, hasta el momento no se tiene registro que los diputados que integran la pesquisidora se hayan reunido por el momento. Esta es la información que tengo hasta el momento. Paula, regreso contigo al principio. Dulce, muchas gracias por tu reporte, qué gusto saludarte. Con esta información nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con un incidente que se registró entre pilotos de taxis que prestaban sus servicios. Ya volvemos. Y como se lo comenté antes del corte, las autoridades comunitarias de Chatinap, primero en Santa Cruz del Quiché, enfrentaron a los taxistas que prestan el servicio de la cabecera departamental a ese lugar, ya que lo hacían sin respetar las medidas de seguridad para evitar el contagio de COVID-19. Nuestro corresponsal Héctor Cordero nos amplía la información y nos indica que varios vecinos sacaron sus vehículos para prestar el servicio, lo que provocó enfrentamientos con los taxistas. Buenas tardes, Héctor, cuéntanos más sobre esta problemática. Compañeros, buenas tardes, es un gusto de saludarlos desde Santa Cruz del Quiché. Y la pandemia del COVID-19 sigue acarreando problemas hacia el departamento. En esta ocasión, comunitarios de Chatinap primero se enfrentaron a taxistas que prestan su servicio de la cabecera departamental a esa comunidad, exigiéndoles que bajen el valor del pasaje y que se cumplan con las medidas de seguridad por el COVID-19. Llevan de 6 hasta 7 personas dentro de. No se están guardando las medidas del protocolo, del decreto emitido por el gobierno. Y nosotros ya hablamos con ellos en su oportunidad, le hicimos una notificación donde expresamos nuestro sentir en cuanto a la economía, en cuanto al respeto, a la colaboración y el interés comunitario, pero ellos lo han evadido. Tras la presión de la comunidad, los taxistas decidieron bajarle el precio al pasaje. Desde que se suspendió el transporte urbano y extraurbano, aparecieron decenas de taxis que se dirigen de la cabecera departamental a todos los municipios de Quiché sin ninguna autorización. Esta es la información que tenemos desde el departamento del Quiché, informó para Noticiero Guatevisión, Héctor Cordero. Complicada situación, Héctor, muchísimas gracias por tu reporte. En Izabal, las autoridades de salud preparan un simulacro sobre el manejo de cadáveres como parte de los protocolos a tomar en cuenta con personas que fallezcan de COVID-19. La Procuraduría de los Derechos Humanos señala que el mismo llega de forma tardía. Donny Stewart con más información desde el norte del país. Donny, buenas tardes, escuchamos tu reporte, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Y es que aquí en Izabal el manejo de cadáveres todavía pues no se tiene el protocolo. Por ello, este simulacro busca llegar, sin embargo, la forma tardía es evidente. Ya el ascenso de casos por coronavirus va en aumento. Alrededor de 200 casos se registran ya en el departamento de Izabal. Pero esto es lo que nos indica la autoridad que vela por los derechos humanos en Izabal. Es importante que se realicen ya los... Pues DASI indicó que van a hacer los simulacros, aunque creo que ya están bastante retrasados en esto, puesto que el número
de casos se está incrementando y es necesario que se tenga ya claridad en la toma de decisiones, y es la recomendación que nosotros también hemos hecho de que, y lo hicimos desde la semana pasada, que era importante que la Dirección de Área de Salud con los hospitales, con todos los elementos de seguridad que puedan acompañar los procesos, puedan estar al tanto de qué es lo que se debe de hacer en el momento del deceso de una persona por COVID o posible COVID. De acuerdo con la Dirección de Área de Salud, ya se cuenta con el protocolo para la aplicación de las áreas en los cementerios o adjuntas a los cementerios de las localidades en los 5 municipios del departamento. Vamos a regresar con ustedes al estudio. Reportó desde Izabal, Donny Stewart. Muchísimas gracias por tu información y tu reporte, Donny, desde Izabal. Continuamos con más. El célebre compositor italiano Ennio Morricone, autor de bandas sonoras de películas mundialmente conocidas y ganador de 2 Oscars, falleció hoy en Roma a los 91 años. Adiós a un maestro de Hollywood. El célebre compositor italiano Ennio Morricone falleció el lunes a los 91 años. Estaba hospitalizado en una clínica de Roma tras haber sufrido una caída en la que se fracturó el fémur. El prolífico músico compuso unas 500 bandas sonoras con varias melodías que millones de personas, cinéfilas o no, conocen o saben tararear. Entre ellas, el silbido de El bueno, el malo y el feo de 1966. Morricone saltó a la fama en los años 60 por sus creaciones para el maestro del spaghetti western Sergio Leone, pero su versatilidad le permitió incursionar en diversos géneros con filmes como La Misión, Cinema Paradiso, La Jaula de las Locas, Sacco y Vanzetti o Starman, El hombre de las estrellas. En 2016 recibió el ansiado premio de la Academia por la banda sonora de Los 8 más odiados de Quentin Tarantino. En 2007 ya había merecido un Oscar honorífico por su abundante y elogiada carrera musical. Su dilatada trayectoria, en la que también compuso óperas y canciones para artistas pop, tuvo su broche de oro con una gira mundial de despedida en 2018. El jefe del gobierno italiano, Giuseppe Conte, expresó su dolor por la partida de Morricone. Dijo que el compositor nos hizo soñar, nos ha emocionado y hecho pensar, con notas inolvidables que quedarán para siempre en la historia de la música y del cine. Mi sono stati presentati alcuni testi molto interessanti. La epidemia mortal de dengue que azota a Colombia, Brasil, México y Nicaragua, la vasta pérdida de cultivos en el corredor seco de Centroamérica, inundaciones, incendios y huracanes de fuerza sin precedentes en la región son solo algunas de las demostraciones de la fuerza del cambio climático. Yair Díaz, de La Voz de América en Bogotá, dialogó con expertos sobre esta devastación ambiental. Mientras el mundo está enfocado en evitar la propagación del coronavirus y disminuir la pandemia, el cambio climático sigue demostrando su fuerza, afirma el experto Luis Gilberto Murillo. Esta pandemia sería menor frente a un efecto devastador al mismo tiempo de todas estas manifestaciones de eventos extremos del clima y de cambio climático. Según la Iniciativa de Soluciones Ambientales y el programa Martin Luther King del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, América Latina está siendo fuertemente golpeada por los efectos del cambio climático. La pérdida del 70% de los cultivos en el corredor seco de América Central, o las inundaciones en Argentina y en Uruguay, y la frecuencia de los huracanes con la devastación que esto genera. Los incendios forestales en la Amazonía, en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela. En el caso de Colombia, el impacto que deja se ve reflejado en la diseminación del dengue en su territorio. En lo que va corrido del año 2020, llevamos 58.219 casos y el 51,4% son dengues con signos de alarma. Por esto, para el Ministerio Público de Colombia es una prioridad transformar las políticas para proteger los ecosistemas. El gobierno central de Colombia, junto con los gobiernos territoriales, tenga un nuevo ordenamiento territorial con respeto y sostenibilidad por nuestros ecosistemas. Según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el coronavirus es una enfermedad que esperemos que sea temporal, pero el cambio climático ha estado allí por muchos años y se mantendrá por muchas décadas. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Vamos a un nuevo corte comercial, pero regresamos con lo más importante del deporte nacional e internacional. El incremento de casos de dengue en la región norte del país va en aumento y la llegada de la época lluviosa agrava la situación debido a los cúmulos de agua en las viviendas. Las autoridades de salud refuerzan las estrategias de prevención. La preocupación incrementa en las autoridades, ya que puede existir un subregistro de casos de dengue, debido a que las personas, por temor a confundir los síntomas con COVID-19, no asisten a los centros de salud. Otro revés es que por la pandemia se limita el ingreso al personal de salud a los hogares. En esta época de lluvia es donde hay muchos reservorios de lo que es el zancudo, ¿verdad? Al cabo de los años hemos tenido brotes de nosotros de dengue hemorrágico principalmente, fallecidos por dengue hemorrágico, y el dengue es cíclico, ¿verdad? En cuanto a la determinada época del año y en años. Tenemos 35 localidades de alto riesgo. El reporte del área de salud señala que hasta la fecha 233 casos se registran en el departamento. Del 2009 a la fecha, al menos 3.900 casos se han registrado, siendo Izabal uno de los departamentos con alta sensibilidad de contagio, debido a su ubicación demográfica. En Petén, los salubristas refuerzan el control de serotipos en las zonas de mayor propagación del mosquito transmisor. De invierno, las enfermedades transmitidas por vectores, por mosquitos, pues van a florecer, el dengue, el chikungunya, el paludismo. Entonces no nos queda más pues que hacerle frente. Estamos viviendo una pandemia como lo es coronavirus. Junto al COVID-19, el dengue también preocupa a las autoridades debido a que hay casos que se están registrando y por temor las personas no están acudiendo a los servicios de salud, por lo que es importante que se tomen las medidas preventivas. Desde Izabal reporta Donny Stewart, Noticiero Guatevisión. Vamos con noticias internacionales. Las lluvias torrenciales que azotan Japón desde el sábado han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra devastadores. Según un balance provisional de las autoridades, al menos 34 personas han fallecido y 14 personas se reportan con paradero desconocido. Los equipos de socorro intensificaron este lunes las operaciones de búsqueda de sobrevivientes, pero el mal tiempo dificulta el rescate de muchas personas varadas. Se prevé que las lluvias torrenciales sigan golpeando la región, donde se esperan hasta 250 milímetros de precipitaciones hasta el martes por la mañana. El abogado Dante Canónico declaró al fiscal de Suiza que investiga las cuentas del rey Juan Carlos de España en ese país, que este le encargó crear una estructura para transferir una importante donación que iba a recibir del rey de Arabia Saudí, pero negó que se tratase de una estructura opaca. Canónica explicó que sospecha que el anterior rey español ocultó cerca de 100 millones de dólares en Suiza que podrían proceder del pago de comisiones por la adjudicación del tren de alta velocidad a un consorcio español. Tras la divulgación sobre estas investigaciones, el rey Felipe VI, hijo de Juan Carlos I, anunció en marzo pasado su renuncia a la herencia que le pudiera corresponder de su padre, al que también retiró la asignación económica fijada en los presupuestos de la Casa Real. El opositor Luis Abinader es el virtual ganador de las elecciones presidenciales de la República Dominicana, celebradas este domingo en el primer cambio del partido en el poder que verá el país desde el 2004. En su discurso de victoria, Abinader afirmó estar convencido de que su partido enfrentará los desafíos más difíciles de la historia del país y dijo que dedicará su gobierno a proteger la salud, reactivar la productividad de las empresas, recuperar los empleos destruidos por la crisis del COVID-19 y rescatar la confianza en las instituciones democráticas. Gracias. Se me queda un tigre atrás, me está violando. En información de última hora, la Policía Nacional Civil informó que agentes ubicaron en el área de vuelos privados a 2 personas de nacionalidad panameña. Ambos abordarían un vuelo humanitario con destino a la ciudad de Panamá, según información preliminar de la PNC. Se trata de 2 hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Autoridades analizan la documentación respectiva como parte de los requerimientos de ley, ya que ambos son requeridos por Estados Unidos. Estas personas, al ser identificadas, se les notifica una orden de captura provisional
provisional con fines de extradición de fecha 3 de julio por conspiración por cometer lavado de dinero, implicando una actividad específica según el Código de los Estados Unidos. Les repito la información. Según información preliminar de la PNC, se trata de 2 hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Autoridades analizan la documentación respectiva como parte de los requerimientos de ley, ya que ambos son requeridos por Estados Unidos. La información en detalle se la presentaremos en las emisiones de las 18 y 21 horas. Gracias por habernos sintonizado durante esta hora de información. Recuerde que en nuestra página web guatevision.com puede mantenerse informado además de las emisiones de las 6 y 9 de la noche. Nos despedimos con estas imágenes y es que cientos de drones iluminaron el cielo nocturno en Seúl para una espectacular exhibición de mensajes de motivación y conciencia mientras el mundo lucha contra la pandemia de coronavirus. El espectáculo comenzó con mensajes que recordaban a las personas las medidas de precaución clave, como usar mascarilla, lavarse las manos y mantenerse a una distancia de 2 metros de los demás. El espectáculo de 10 minutos pasó mensajes de agradecimiento para el personal médico en la primera línea de la pandemia y para todos los surcoreanos por sus esfuerzos colectivos. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.